1:5. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 5. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Cuando todos estemos allí, podemos decir un amén. Amén. Dice. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si pertenece a palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, que apareció a Cefas y después a los 12. Oramos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, creyendo que tú estás aquí, Señor, creyendo que tú eres el que hablas a nuestro corazón en esta hora, mi Dios. Creyendo, mi Dios amado, que tu palabra es poder, que tu palabra no regresa vacía, Señor, que tu palabra harás lo que tiene que hacer conforme la envías hoy, Señor. Padre, te pido que me prestes oídos, Señor, que me prestes oídos para que tu palabra, Señor, cobre fe, cobre vida en cada corazón. Usa mi boca, Espíritu Santo, habla a través de mi boca. Usa mi boca, Espíritu Santo. Yo te recuerdo que sin ti no soy nada. Yo recuerdo mi condición humana, que soy polvo y nada más, pero tú tienes el poder. Tú estás aquí, Señor, y tú te manifestarás con poder y gloria a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por lo que harás. Gracias porque usted libera al cautivo, porque usted saca de las cárceles las almas oprimidas por el enemigo, porque usted, Señor de la gloria, ata y reprende todo espíritu inmundo que causa enfermedad de los cuerpos, Señor. Gracias porque usted nos da vida eterna hoy, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Primera de Corintios 15 del 1 al 5. La lectura bíblica. Amén. Primera de Corintios 15 del 1 al 5. El evangelio del reino de Dios. Y acuérdense que es escuela dominical. Y vamos a ver Lucas 13, su capítulo 18. Gloria al Señor. Prestemos Biblias para los hermanos que no tienen. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene Biblias por ahí? ¿Tienen Biblias, hermanita? Amén. Lucas, su capítulo 13, 18, 19. ¿Todos estamos ahí? Vamos a memorizar este texto. Todos juntos. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, creció, se hizo árbol grande y las aves de los cielos anidaron en sus ramas. Una vez más. Y dijo, ¿qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Una vez más. Y dijo, ¿qué es semejante al reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Cuántos lo aprendieron? ¿Cuántos lo memorizaron?
¿Cuántos dicen, yo ya lo memoricé, yo ya lo aprendí? Una vez más, y dijo, ¿qué es semejante al reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Cuando Jesús anunció y inició su ministerio entre los judíos, no fue la forma en que ellos esperaban llegar al Mesías, que llegara el Mesías a su reino. ¿Por qué? Porque ellos querían derrotar el imperio romano, donde estaban viviendo en esa temporada donde Jesús vino a nacer. Ellos esperaban que llegara su rey, ¿verdad? Con sus tropas, con sus ejércitos para derrotar y liberar al pueblo judío de la esclavitud donde estaba viviendo del imperio romano. Y este es el reino que ellos esperaban, un cambio de reino. Pero en esta parábola que vimos que dice que el reino de Dios, ¿con qué lo compararemos? Dice. ¿Con qué lo compararemos el reino de Dios? Y nos habla de la mostaza, que fue sembrada en el huerto. La semilla germinó, hizo una evolución tremenda, ¿verdad? Allá es como el embrión cuando se reproduce en el vientre de una madre para dar vida a un ser. Dice que, ¿con qué compararé al reino de los cielos? Dice, es semejante a una semillita, ¿verdad? Que tiene que germinar y que tiene que crecer. Y se hace un árbol hermoso, frondoso, que allí hasta nosotros nos acogemos, ¿verdad? Nos da sombra, nos da frescura. Y las aves, dice, ¿verdad? Anidan. A eso compararemos al reino de los cielos. ¿Y por qué los romanos esperaban, verdad, su liberación a causa de que ellos querían ver un rey, un líder, un héroe, un Superman, para venir a liberarlos de la esclavitud del imperio de Roma donde estaban viviendo? Mas sin embargo dice su palabra que el reino de los cielos es semejante a una semilla. Jesús vino donde nació Jesús. Jesús no nació en un palacio. Jesús no nació en las mejores comodidades. Jesús vino a cambiar todo lo que se había perdido en el huerto del Edén. Y este evangelio que hasta el día de hoy lo estamos predicando, que hasta el día de hoy lo estamos proclamando, ¿verdad? Es la obra de Dios. Es la obra de Dios porque la palabra solita cobra vida, porque es poder. Porque es poder de Dios, ¿verdad? Existen tecnologías ahora que se habla del evangelio a través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión, de internet, pero todas son útiles en el evangelio. Pero el Espíritu Santo es el que hace la transformación. El Espíritu Santo es el que hace que esta palabra cobre vida hasta el día de hoy. Porque es poder, porque es palabra de Dios. Y podemos definir el evangelio. La palabra evangelio es una palabra griega que quiere decir evangelización. Y hay 3 formas básicas de esta palabra, que significa buenas noticias, que significa proclamar las buenas nuevas, como dice la hermana. Ahora ya sabemos qué es proclamar, qué es querigma, ¿verdad? Por eso se llamaba radio querigma, porque era la proclamación del poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el reino de Dios establecido aquí en la tierra para transformar vida, para cambiar el rumbo de la existencia de la humanidad. Y también la palabra proclamación. Y el evangelio, definirlo es así: comunicar las buenas nuevas de salvación a través del poder del Espíritu Santo, de tal manera que hombres y mujeres tengan una oportunidad de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? El evangelio debe de compartirse de tal manera que haya un cambio
cambio de vida en los corazones. Que haya un cambio de vida en cada ser humano. Porque eso es el deseo del corazón del Padre. Que todos seamos salvos. Él dice que vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. ¿Por qué necesitamos escuchar? ¿Por qué necesita el hombre y la mujer conocer el Evangelio de Cristo? Porque cuando Adán y Eva fueron creados, ellos tenían una naturaleza perfecta. Dios los hizo perfectos. Les hizo el lugar perfecto para vivir, el paraíso. Ellos no tenían necesidad de ir a trabajar. Ahí no había enfermedad. Ellos eran los que mandaban, ellos eran los que gobernaban allí. Los hizo de una manera sobrenaturalmente perfectos para habitar en ese lugar. ¿Qué fue lo que causó imperfección en ellos? La desobediencia, el pecado. Empezaron a reproducirse bajo la maldición ya a causa del pecado. Y lo sacaron del huerto del Edén. Y siguió ese patrón del pecado. La primera muerte, la primera mentira, las enfermedades. Hasta que el enemigo dominó la mente humana. Y todo era ya maldad. No había un pensamiento de bien. De tal manera que nuestro Padre Celestial dice en Génesis 6:5 que se arrepintió de haber hecho el hombre. Que se arrepintió de haberlo hecho. Porque su continuo pensamiento era de hacer el mal. Querían hacerse como Dios, hasta hicieron la Torre de Babel, querían llegar al cielo, ¿verdad? Pero dice que fue un crecimiento rápido del pecado. Y Dios decidió destruir la tierra a través del diluvio. Y ahí cuando fue la destrucción, dice que Él se arrepintió, ¿verdad?, de haber hecho el hombre. Porque el corazón del hombre, cuando está lejos de Dios, es de continuo hacer el mal. Porque esa es su naturaleza pecaminosa. Porque cuando no se conoce a Cristo, seguimos con la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Y el Señor destruyó nuevamente la humanidad a través del diluvio. Dice que después, ¿verdad?, vio un hombre justo. En Génesis 6:8 dice que vio un hombre justo. Y la familia de Noé fueron los únicos que quedaron después del diluvio. Esa pequeña familia hizo que nuevamente estemos así. ¿Cuántos millones de habitantes hay en el mundo? Apenas de una familia. Mire cuántos millones sabemos ahorita. Y sigue la reproducción del pecado, se multiplica cada día más. Pero qué amor del Padre para con nosotros, los humanos, para la humanidad. Qué amor del Padre. Dice que somos hechos a su imagen, nos parecemos a Él. Y a veces dijéramos, si Jesús, no conociéramos a Jesús, dijéramos, ¿verdad?, como los egipcios que tenían sus dioses, que adoraban a cualquier estatua, a cualquier, le ponían cara de buey, cara de animales, ¿verdad?, y lo adoraban. Si no tuviéramos el conocimiento, si no supiéramos que Jesús vino a este mundo y se hizo hombre, habitó con nosotros y se parece a nosotros, tuviéramos también esa imaginación. Pero conocemos a Jesús. Sabemos quién es Él, que nos parecemos al Padre porque Él vino a identificarse. Dice, yo y el Padre uno somos. Y vemos que el creciente
corazón del hombre hacia la maldad hasta el día de hoy está en esa misma posición porque no tiene alguien, no tiene ese evangelio, no tiene ese evangelio del reino de Dios en su vida. Nuevamente, ¿verdad? Se multiplicó la humanidad y se multiplicó también el pecado. Por un hombre justo se multiplicó la humanidad una vez más. Su palabra dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, no alcanzamos la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice el Evangelio de Jesucristo? La palabra que leímos. Además os declaro, hermanos, 1 de Corintios 15. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano. Romanos, 1 de Corintios. Romanos 3:23. Dice, ¿verdad?, que nosotros conocemos el evangelio. ¿Cuántos conocen el evangelio de Cristo? Conocemos el evangelio. Y por eso estamos aquí. Porque somos portadores de ese evangelio. ¿Y para qué lo queremos? Para seguir evangelizando, para seguir llevando las buenas nuevas de salvación. Acuérdense que por un hombre entró la maldición. Y por eso dice su palabra que Jesús vino a restablecer todo lo que se había perdido. Dice el versículo 2 de 1 de Corintios. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si retenemos la palabra, dice, si retenemos, ¿cuántos retienen esa palabra? Esa palabra de salvación, esa palabra que nos dice arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos habla, ¿verdad?, del reino de los cielos. ¿Qué se parece el evangelio al reino de los cielos? De esa semilla que fue sembrada, de esa semilla que germinó, de esa semilla que está dando frutos. Es la palabra que debe de perseverar en nuestro corazón. Y hay una respuesta, dice, si no creéis, en vano creéis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo dice, y les estaba diciendo, ¿qué les estoy enseñando? Lo que yo recibí. Y recuerden que el apóstol Pablo no caminó con él. Él se consideraba como un abortivo, como alguien que Dios le dio la oportunidad en aquel momento que iba a perseguir a la iglesia. Cuando Dios se le apareció en el camino de Damasco. Y a través del evangelio del Pablo, nosotros los gentiles somos alcanzados. Por eso les recordaba a la iglesia de Corintio, ¿qué les he enseñado? Yo les he enseñado lo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Jesús ampliando todo, usando todo, a través, ¿verdad?, del diluvio, a través de restablecer que la humanidad sea salva, viva conforme a su corazón, viva conforme a su propósito, conforme nos ha formado. Él usó todo su amor y su misericordia. Y mire, lo más hermoso, se despojó de su Hijo. Se despojó de lo más precioso para que nosotros aceptemos este evangelio de poder. Y para que nosotros también lo prediquemos y lo promulguemos, lo proclamemos y demos las buenas nuevas que hasta el día de hoy este evangelio tiene poder. Este evangelio cobra vida. Este evangelio cambia vida. Este evangelio transforma vida. Ese es el anhelo del corazón de Dios, que se despojó de todo, que usó todo para rescatar al ser humano. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Por eso necesitamos apurarnos en esta encomienda que Dios nos dio de ir y hacer discípulos, porque el tiempo es peligroso. El tiempo cada día se vuelve más corto. El tiempo cada día nos acecha. Tantas cosas que estamos viviendo y se cumple la palabra que pronto Jesús vendrá en las nubes. Pero ¿qué es el destino de aquel que no tiene a Cristo? Desde el pecado de Adán y Eva, la muerte entró al mundo y todos morimos físicamente. Antes de que, cuando Dios hizo a Adán y Eva de una manera perfecta, ahí ellos no conocían la muerte. Ahí no había muerte. Pero cuando entró el pecado, la desobediencia, entró la maldad y entró la muerte físicamente. Todos morimos. Todos vamos a morir físicamente. Nuestro cuerpo está hecho de 3 maneras. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo que Dios lo dio de un puñado de tierra cuando lo hizo allá, cuando formó el mundo, lo hizo de polvo. Y ese polvo tiene que regresar, ¿verdad?, al polvo. Dice que después de la muerte física viene el juicio. ¿Qué van a enjuiciar? El cuerpo ya se quedó aquí. No sentimos nada, ¿ya? Pero nuestra alma es la que vive por la eternidad. Nuestra alma no va a morir. Nuestro espíritu es el espíritu que Dios nos dio. Nuestra alma está consciente. Nuestra alma vivirá por toda la eternidad. Por eso tenemos que atesorar lo que Dios nos da. Retener su palabra, retener el evangelio. No dejarlo por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Un día vamos a dejar de existir. En la mañana fuimos a un culto fúnebre. Y el pastor decía, ¿qué es lo que desea tu alma? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Tener 3 maestrías? ¿Tener 3 carros de lujo? ¿Tener muchas vacas? Dice. ¿Qué desea tu corazón? ¿Y qué desea nuestro corazón? Es estar un día con Cristo. Porque todo esto pasará. Todo esto quedará. Aún nuestro cuerpo, que a veces lo cuidamos tanto de los rayos solares, que nos ponemos crema, que nos ponemos tantas cosas, va a quedar. Se va a volver a hacer tierra. Pero nuestra alma va a ser enjuiciada. ¿A dónde la encaminamos aquí cuando estamos en la tierra? Por eso tenemos esa responsabilidad nosotros los creyentes. Dice que retenés la palabra, que andás en ella, que conoces a Cristo. Debemos hoy en día tener ese amor, esa compasión de aquellos que están en el pecado. Dice su palabra en Hebreos 9:27. Si alguien lo tiene, por favor. Dice que después de la muerte física viene el juicio. Este es el destino del perdido, del destino que aquel que no tiene a Cristo y aquel que no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. 9:27 de Hebreos. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. Porque de la manera, entonces tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Nuestro cuerpo físicamente va a volver al polvo, pero nuestra alma será enjuiciada. Después de la muerte nos presentamos ante el juicio de Dios. Las personas que no se han arrepentido de sus pecados enfrentan a una segunda muerte. Ellos morirán. Es la muerte espiritual, es la muerte de su alma. De la separación eterna de Dios, su destino en el infierno, lo dice Romanos 6:23. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte,
pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice que la paga del pecado es muerte. Así que esta es la segunda muerte, la muerte espiritual. Porque tiene que haber una paga por el pecado. Porque a veces decimos, y últimamente el Espíritu me ha confrontado en esto, cuando decimos, somos poquitos y nos conformamos. Digo, Señor, tu grande sacrificio que hiciste por nosotros. Dejaste tu trono, Señor. Te humillaron, te ofendieron, te traicionaron por nosotros. Y no podemos retener y no podemos vivir una vida consagrada a ti y no podemos llevar estas nuevas y conquistar a aquellas personas. No por nuestro poder, sino por el poder de Él. No puede ser, hermanos, que por unos cuantitos vino a dar su vida. Sino Él vino a buscar todo y al decir todo es todo. Los millones de habitantes que vivimos. Porque su amor, su grande amor del Padre es incomparable, es incomprensible por nosotros. ¿Quién diera a su hijo por otro? ¿Qué corazón de una madre diera a su hijo por salvar a su vecino? Ese grande amor del Padre. Yo sé que todos vamos a proceder al arrepentimiento. Por eso es necesario seguir proclamando estas buenas nuevas, seguir anunciando el poder de nuestro Padre Celestial y su grande amor que no escatimó a su Hijo, para venir a sacarnos del infierno. Porque esa es la segunda muerte, la muerte espiritual del alma. La primera muerte es nuestro cuerpo físico y se va a la tierra, se hace un puñado de tierra, pero nuestra alma, donde está nuestra conciencia, donde están nuestras emociones, esa va a vivir y va a sentir, hermanos. Y por eso no tenemos que estar callados, tenemos que seguir proclamando. Que las almas vengan al arrepentimiento y cuando nos acordamos que nuestros hijos, cómo están nuestros hijos, cómo está tu esposo, cómo está tu hermano. Yo cuando me acuerdo de mis hermanos, donde quiera que esté y voy orando, voy pidiendo misericordia, voy tratando de que el Señor toque sus corazones en cualquier situación que los vea, en cualquier momento que los tenga enfrente. Porque es nuestra responsabilidad y hacer discípulos. Viene la segunda muerte. Dice Apocalipsis, su capítulo 20, su versículo 12.
y de siempre y por todos los siglos. Porque primeramente os he enseñado los que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito para él. Todo estaba escrito. Iba a venir un Salvador del mundo desde Génesis, desde cuando entró la maldad al mundo, de cuando pecó. Cuando confrontó Dios a la serpiente y a la mujer, le dijo: tú le diste en el calcañar, pero ella te en la cabeza. Desde ahí tenía Dios un plan para la salvación de la humanidad hasta el día de hoy. Desde ahí Dios tuvo misericordia de nosotros, porque a través de una mujer Cristo nació. Cristo vino a vivir y a rescatar todo lo que se había perdido. Amén. Su palabra dice, ¿verdad?, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos hacen suya esa palabra en esta mañana? ¿Cuántos creen que Jesús ha perdonado nuestros pecados? Y que somos lumbreras, que somos antorcha encendida para llevar este evangelio, establecer el reino de los cielos en cada corazón. Dice que es semejante a una semilla. La palabra es una semilla que sembramos, que tiene que germinar en el corazón del hombre y de la mujer y dar buenos frutos, frutos del Espíritu Santo. Y conocemos los frutos del Espíritu Santo. El evangelio tiene que seguir siendo compartido. Dice que Cristo vino y murió, pero no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él nos justificó ante el Padre Celestial. Con creer en Él somos resucitados. Su palabra dice, ¿verdad?, que las cosas viejas quedan atrás cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Él resucitó y ahora está sentado al diestra del Padre, intercediendo por cada uno de ellos, intercediendo por usted y por mí y por toda la humanidad. Dice, y siempre dice, no conforme a las Escrituras. Todo esto estaba escrito para que nosotros el día de hoy sepamos quién es Jesús, conozcamos quién es Jesús, y con esa autoridad que Él nos da, seguir predicando las buenas nuevas del reino de los cielos, seguir evangelizando con ese poder sobrenatural que solamente el Espíritu Santo nos da. El evangelio del reino de Dios debe ser compartido, no tradiciones de hombres, no creencias denominacionales. La meta no es arrancar los sistemas políticos ni los sistemas religiosos, sino llegar al corazón del hombre para que el Espíritu Santo transforme vida, porque esa es su misión del Espíritu Santo hasta el día de hoy. La meta ni siquiera es hacer buenas obras educacionales, médicas o programas para alimentar a las personas. Esas son cosas que benefician para cumplir a la gran comisión. La meta es que el Espíritu Santo transforme vidas, que reconozca a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No sé cómo está nuestro corazón en esta mañana, pero hoy podemos decirle al Señor: Señor, si usted se acuerda de algún familiar que se ha perdido, si usted se acuerda que sus hijos no están aquí, que su esposo no quiere nada con el Señor, acuérdense que la muerte segunda es la muerte espiritual, donde el alma tendrá conciencia, donde Apocalipsis dice que los que no siguen escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego. Y esto es real, hermanos. Esto está escrito en las Escrituras, que es palabra de Dios. Tenemos que preocuparnos cada día
salvación, de nuestra comunión, de nuestro ser espiritual. Y de obedecer a la gran comisión de ir y hacer discípulos. Posiblemente dirán, ¿dónde están los hermanos? Están en la gran comisión. Están en la gran comisión. Haciendo discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor? Amén. Tenemos que comprometernos. Cada día más. Los días son malos. Pero acuérdense que el Señor dijo, no los voy a dejar solos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dado poder para hallar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y escuche lo que dice, y nada les hará daño. A veces nos intimidamos cuando dicen, una bruja vive cerca de tu casa. Algo va a pasar. Tenemos el poderoso de Israel a nuestro lado. Tenemos aquel que venció en la cruz del Calvario, que aquí perdonó nuestras iniquidades y que allí sana todavía el ver hoy nuestra dolencia. Cuando quieren ponerse de pie y decirle al Señor, no quiero ser tu discípulo, yo quiero, Señor, venir estableciendo el reino de Dios en los corazones. Quiero seguir dando las buenas noticias. Yo quiero seguir proclamando las buenas nuevas. Padre, en esta mañana estamos ante tu presencia. Y te agradecemos por todo lo que haces. Por todo lo que seguirás haciendo, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por aquellos que van, Señor, anunciando tu palabra. Por aquellos apóstoles, por aquellos evangelistas, por aquellos misioneros que no se cansan de proclamar tu reino. Padre, porque tu palabra dice, Señor, que una vida es especial tesoro para ti. Que una vida, Señor, no tiene precio. No se compra con ningún oro de este mundo. Solo usted lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. A través de su sangre derramada, perdonó nuestros pecados y sanó nuestra dolencia. Mira tu pueblo que se compromete hoy para ir y hacer discípulos. Padre, mira nuestro corazón, Señor. Si hay alguien que se ha cansado ya, si hay alguien que no tiene fuerzas para proclamar tu palabra, Señor, te pido que tu Espíritu Santo dé esas fuerzas necesarias para que sean calzados nuestros pies y seguir predicando tu palabra, Señor. Yo te he pedido hoy por Radio Berezel, Padre. Yo espero una respuesta tuya, Padre, porque para ti no hay limitante. Tú eres el poderoso, tú eres el grandioso. Padre, toma cada corazón. Yo sé que tu palabra cobró vida hoy. Cobró vida hoy en los corazones, Señor. Yo quiero estar contigo. Yo quiero vivir contigo por toda la eternidad. Permite que nunca nuestro nombre se borre del libro de la vida, Señor. Y que tú nos libres del mal, que no nos metas en tentación. Guarda tu pueblo. Guarda a mis hermanos que andan trabajando en tu obra, Padre. No los metas en tentación, líbralos del mal. Libra del mal a tu iglesia, Padre. No los metas en tentación, Señor. Gracias porque tu palabra hoy ha cobrado vida en nuestros corazones. Gracias porque eres hermoso, eres maravilloso. Gracias porque vivimos en el Evangelio del Reino de Dios. Tu reino de poder está aquí. Tu reino de poder está en México, cambiando vidas, transformando las vidas. Tu luz admirable alumbra toda tiniebla. Se va toda tiniebla de nuestra nación. Y usted se apodera de todos los corazones, de toda la sangre. Tu palabra dice que a causa de nuestros pecados nos instituiste de tu reino. Pero hoy que
Gloria al Señor.